Bien, buenos días a todos, a todas, a esta sesión del Seminario de Ciencias Políticas y Movimientos Sociales en la Interculturalidad del Centro de Investigaciones y Estudios Transmodernos y del Frente Popular Francisco Villa. Bueno, pues en la sesión Hola, pasada hola. tuvimos la exposición de Juan Carlos Paisani sobre las 20 tesis de política del doctor Enrique Dussel, con el que fuimos de alguna manera cerrando el círculo del derecho y también dando una vuelta, digamos, en espiral desde el inicio del seminario del módulo de ética y política, ¿no? Para atender ya con todo el recorrido, el aspecto del carácter central de la política desde el punto de vista filosófico, ¿sí? Vimos no todas las tesis, no es muy extenso, pero sí como una parte esencial, ¿no? Eh, lo recupero para recordar y para iniciar la discusión. En el planteamiento del doctor Enrique Dussel se plantea que lo que él llama el campo del político eh, tiene como principio fundamental eh, la dimensión de que el poder reside siempre en el pueblo, ¿sí? Que la potencia, ¿no? Del poder político está en la comunidad, ¿sí? Y que es el punto que jamás hay que perder en la práctica política desde un punto de vista, por supuesto, progresivo, ¿no? Y que la política se corrompe no solamente porque haya personas que abusen de otras o porque tomen dinero de la hacienda pública, sino que el poder se corrompe en cuanto aquel que ejerce el poder, es decir, ya no la potencia del poder que reside siempre y necesariamente en el pueblo, sino que ejerce el poder institucional, lo que llama filosóficamente el doctor Dussel la potestas, ¿sí? Ese ejercicio del poder. Cuando esa potestas, ese ejercicio del poder institucional, eh, en realidad deja de representar a la comunidad política y empieza una institución o un individuo a representarse a sí mismo y a usurpar el poder, ¿no? Y comentábamos cómo en realidad ese principio de corrupción personal o institucional, de suplantar el poder político de la comunidad, afecta no solamente a quien se aprovecha, ¿sí? A quien suplanta, sino también a quienes somos suplantadas, somos suplantados, ¿no? O abusados porque permitimos que suceda esa situación, ¿no? Y en contraste, se plantea la importancia de seguir ciertos principios, ¿no? Que vayan contra esa enajenación, esa fetichización del poder y que estemos siempre conscientes de que desde un punto de vista progresivo, el poder debe ser obediencial, es decir, que no es mandar mandando, ¿no? Porque tenemos el poder institucional, la potestad, sino es mandar obedeciendo, ¿sí? Y cómo ir desarrollando los procesos de solidaridad, de fraternidad entre las personas, de manera que las instituciones políticas vayan teniendo un reflejo de la esencia de la comunidad política integrada, ¿no? Sí, y bueno, expuso con un poco más de detalle Juan Carlos Paisani la dimensión de
la esfera material como primer principio de la ética y vinculada a la política, que una buena política la podemos entender como aquella política que permite producir, reproducir y desarrollar la vida, ¿no? Es decir, primero que nada, es buena política si reproduce la dimensión ecológica, es decir, la tierra, porque si un sistema como es el capitalismo y el neoliberalismo eh, disuelve las condiciones de reproducción a largo plazo o malgasta los recursos, como por ejemplo lo que son recursos de carácter estratégico como el petróleo, y explotándolos en exceso, deja de tenerse ese recurso para las generaciones futuras porque es agotable el recurso petrolero como un fósil que la Tierra va generando en el larguísimo tiempo, pues estamos operando de manera inadecuada en la esfera material de reproducción de la vida y del planeta mismo, ¿no? También la necesidad de reproducir materialmente la esfera económica, es decir, toda la cuestión de poder tener las condiciones para tener los alimentos, la vivienda, eh, todos los elementos materiales que son sustento de la ética que permiten vivir, ¿no? Si una parte mayoritaria de la población, como sucede en el sistema capitalista en su fase neoliberal, no tiene las condiciones para reproducir la vida, ¿no? Y además hay una desigualdad enorme, ¿no? Como veíamos en la sesión con el doctor Rojas, ¿no? Sí, entonces no se está produciendo y reproduciendo la vida, sino se está afectando, ¿no? Y también en esa esfera material podernos reproducir tanto como mujeres como hombres, ¿no? Y podernos reproducir en nuestra condición cultural con las diferencias culturales y étnicas, ¿no? Y desarrollar en ese plano una condición de fraternidad, ¿no? Ahora, esa dimensión del principio material de la política y de la ética, ¿no? De producir, reproducir y desarrollar la vida, nos decía Juan Carlos Paisani, tiene que tener que ver en el momento propiamente político, ¿no? Con el principio formal democrático, que es el que, como todo sistema político es una totalidad, siempre va a dejar fuera en la exterioridad a determinados sectores, ¿no? Que resultan afectados porque no somos diosas, no somos dioses, ¿no? Ni es omnipotente un sistema político por más voluntad comunitaria que tenga, siempre vamos a dejar afectadas y afectados, ¿no? Víctimas en el sentido más genérico, ¿no? Y que el principio democrático formal, ¿no? Implica que tenemos que tener la voluntad siempre de que aquellas personas afectados o afectadas, ¿no? eh, tengan la posibilidad de expresarse, defenderse, discutir desde un punto de vista argumentativo en condiciones de simetría, es decir, donde no se reproduzca en esos espacios su condición de víctimas, sino que puedan en una situación comunicativa ideal defender sus intereses, plantear sus puntos de vista y poder transformar la comunidad política reconstituyéndose frente a los efectos tanto intencionales que tiene un sistema político, una institución, como los efectos que siempre existen inintencionados, es decir, que no es que voluntariamente se afecte a otras personas siempre, sino que también por la dinámica misma, más allá de la voluntad, resultan afectaciones, ¿no?
y nos expresaba Juan Carlos Paisani también la importancia del principio de factibilidad, que aquello que se plantea sea posible de ejecutar y se ejecute, porque de otra manera, por más ideal que sea un plan, por más ideal que sea un punto de vista, ¿no? Si no se ejerce, pues en realidad queda en el ámbito eh, de la demagogia, ¿no? ¿Sí? Y de alguna manera, muy levemente planteó también, digamos, la parte segunda, digamos, de las tesis del doctor Enrique Dussel, que tenemos dos posiciones, digamos, de lo popular, una dimensión que es cómo está dentro del sistema la comunidad, el pueblo, ¿no? Pero que también frente a una dimensión o un sistema que totalmente es corrupto y que genera víctimas de manera sistemática, el pueblo tiene derecho a entrar en un estado de rebelión, ¿no? ¿Sí? Y ese estado de rebelión tiene que buscar, pues, reproducir la vida, dar voz a las víctimas, ¿no? Y concretar aquellos cambios que permitan la transformación, ¿no? Sí, por eso el doctor Dussel, me gustaría, sería importante que si no han revisado las tesis, las revisen en su tesis 17. Plantea que el manejo que se hizo de el punto de vista extremo entre reforma contra revolución en el siglo XX, ¿no? En las discusiones de la transformación soviética y otras, ¿no? En realidad es como un desvío, un falso problema, ¿no? Porque tiene que haber siempre una conjugación entre la reforma, la transformación y la revolución, ¿no? No debe haber un quiebre total, absoluto entre ambas perspectivas, porque si no hay una inmovilización de los procesos sociales, ¿no? Y también plantea el doctor Dussel en sus últimas tesis la idea de buscar ese ideal de comunidad, de vigilancia, de estar siempre mejorando la vida con la conciencia de que no hay sistema perfecto en esta perspectiva que toma de Kant de la vida perpetua, ¿no? En esta búsqueda democrática, ¿no? Y en su particular punto de vista, siempre hay una dimensión de organización y de instituciones, ¿no? Frente, digamos, al punto de vista anarquista, ¿no? Eh, que necesitamos más bien transformar constantemente las instituciones, hacerlo de una manera que sea factible y orientarse en el sentido de la liberación y de buscar, por un lado, siempre la capacidad de regresar a la comunidad, que no se corrompa la política, y por otro lado, dar siempre condiciones para que puedan discutir, argumentar y defenderse aquellas víctimas de un orden determinado, ¿no? Entonces, bueno, pues con ese horizonte, podemos dar la palabra a quien quiera comentar, expresarse, abre su micrófono o levanta su manita y adelante. ¿Quién quiere comenzar? Calentar motores. Adelante, Marcelo. Buenos días, doctor. Buenos días,
colegas, compañeros que recibimos la clase virtual. Y bueno, justamente hoy que estamos para poder debatir sobre de este tema, sobre lo que es de la ética y a su vez también de la educación popular. Lo que concierne mayor parte en las comunidades indígenas aquí en el Ecuador y en la Amazonía ecuatoriana. Refiriéndome sobre el tema, bueno, de acuerdo a la Constitución de la República de Ecuador, en el artículo 22.6 dice que estamos amparados en la parte económica, laboral, civil, política, social y cultural. Refiriendo el tema sobre lo que concierne más aquí en nuestro país, en lo laboral. Le voy a ir planteando sobre este tema para que a su vez algunos compañeros que también resalten sobre este tema para llevar una discusión sobre lo que concierne de la ética. ¿Por qué le puse este artículo de lo que nos ampara dentro de la Constitución de la República del Ecuador? Por primer lugar, porque lo que no se cumple. Estamos amparados dentro de la Constitución, pero no se ejecuta, no se cumple, solamente queda en el borrador. A mi pensar, yo lo veo de que tal vez es por un desconocimiento, que muchas de las veces en las comunidades son manipulados por los mismos dirigentes, mismos personas étnicos que quizás aprenden y lo manipulan y lo utilizan, discriminados, manipulados y despojados de todos los derechos que está constituido dentro de la Constitución. Ese es el primer punto de vista. En primer lugar, sobre lo que es de la educación. Y hemos sido muchas de las veces también explotados, discriminados, en la parte económica y en la parte laboral también hemos sido lo mismo, manipulados, discriminados. Refiriendo a ese tema, en el trabajo, se le dan el trabajo, pero no son remunerados bien, ganando su sueldo básico de $180. Donde la Constitución dice que debemos ganar sobre el sueldo básico lo que es $425, pero así sucesivamente en la parte económica. Y en la parte educativa también. Estudiamos en unas escuelas fiscales, escuelas del colegio estatal y universidades particulares. Muy bien, usted se graduó en esta universidad particular, venga acá. Como es del Estado, por acá. Una discriminación total. Y en la parte, en lo cultural, en lo social, en lo civil también hemos sido discriminados y explotados. ¿Por qué me refiero a este tema? El que tiene más recursos, bueno, usted tiene dinero, es salvo de la justicia. Como esta persona no tiene recursos, le vamos a darle una sentencia, una justicia, lo que la ley está. Y así muchas veces hemos sido explotados. En caso de la minería, que también está pasando aquí en la Amazonía ecuatoriana, no sé la prensa cómo estará a nivel en el mundo lo que está pasando. A la gente humilde los sancionan, pero a los líderes políticos no, todo en alto. Y por falta de desconocimiento, las autoridades, por falta de ética, de profesionalismo, cometen esos graves delitos dentro de nuestro país
y no solamente en nuestro nivel de país, sino a nivel en el mundo. Bien es cierto lo que decía doctor usted, a veces estamos amparados en un principio formal democrático, pero a veces no somos considerados, hemos sido explotados, hemos sido marginados sobre lo que concierne en la ética del profesionalismo. Y muchas veces cometemos errores por desconocimiento. Pero mi mayor invitación sobre este tema sería de que se debe modificar. ¿En qué aspecto? Formándome y conociendo y socializando a la juventud y dándole la mejor educación para que a su vez estos elementos que siempre nos utilizan y en el futuro para no ser utilizado prácticamente, sino con la educación lo vamos a llevar una buena reforma y así vamos a salir y así vamos a defender nuestros derechos. Eso sería, compañeros, y antemano le agradezco, doctor, y espero que los compañeros que están ahora, yo solicito y invito a exponer. Ahora es cuando nosotros debemos exponer nuestros derechos, nuestro conocimiento, para que a su vez, ¿dónde está nuestro error? Y acá tenemos el doctor para que él nos pueda guiarnos y cuáles son los métodos para poder salir de este crisis que vivimos en nuestro país. Y en especial para modificar que como profesionales para poder considerar y no cometernos mala formación en nuestra formación de ética de profesión. Eso sería, compañeros, antemano yo les agradezco por la amable comprensión y espero de los compañeros que expongan y opinemos y poder debatir sobre este tema de la educación popular y a su vez de la ética de profesionalismo. Muchas gracias, doctor. Antemano le agradezco a usted y a los colegas también. Gracias, Marcelo. Bueno, ya levantó la mano Moisés. Adelante, Moisés. Buenos días, estimado Pedro, compañeros del grupo, pues recibo un cordial saludo. Creo que estamos en una fecha muy importante, donde es el Día de Amor y de la Amistad. Pues bueno, no solo hoy, sino todos los días debe reinar la paz, el amor, en familia, con amigos. Entonces, desearle de lo mejor a todos los compañeros y profe, a usted, Pedrito, también a Josefita, Igualmente. saludos cordiales desde Ecuador. Es muy importante recordar todo lo que nos está pasando en todos los lugares del mundo, diferenciando un poco el mundo occidental y el mundo indígena, ¿no? Estamos pasando una situación muy crítica, tema de la política. Claro que sabemos algunos líderes de los pueblos que tenemos derecho, estamos amparados en la Constitución en cada estado, con leyes, con la Constitución, acuerdos internacionales, pero eso es simplemente está escrito bajo un escritorio y cuando llega el año político, ahí es lo que todos los políticos, hasta incluido mi persona, salimos a hablar de derechos, que hay que defender la naturaleza, los ríos, la flora, la fauna, que hay que hacer megaproyectos para el desarrollo de los pueblos indígenas más olvidados. Entonces, ¿cómo coartar esto? La demagogia política, el discurso demagógico que muchos líderes politiqueros, ¿no? En Ecuador, evaluando en Ecuador, hay muy buenos líderes democráticos, ¿no? Y hay líderes farsantes, digamos, que tiene esa labia de dominar al pueblo. Pero el culpable no es quien es lo que habla, sino el culpable es quien elige, quien da voto.
Por eso desde nuestra asociación hemos dicho que primero tenemos que ver la trayectoria política de un líder, porque en actualidad que estamos, muchos líderes indígenas, hablando de indígenas, hemos confiado y hemos puesto ser autoridades muy grandes como prefectos, alcaldes, asambleístas nacionales. ¿Con qué finalidad? Pensando que nosotros, que él sabe más, habla bien, da buenos discursos, seguro que nos va a apoyar, pero cumplen 4 años o antes de cumplir 4 años, se olvidan de su pueblo, ya ponen sus corbatas en el pecho y son todos ellos. ¿Cuál es el culpable? El pueblo, no el que está electo. Por eso justamente ahora estamos en año político, donde estoy viendo desfilando líderes políticos, tanto gente hispana y los shuar. Es la oportunidad nuestros compañeros que al menos estamos en la Amazonía, ¿no? Definir, ¿no? Realmente ver la ética política, ética moral de un líder político. Pero yo soy político, yo estoy en gobierno parroquial trabajando y sé muy bien, no tengo esa profesión, una formación política, pero por experiencia digo que sé. Pero ¿qué aprendí dentro de la política? Que en la política su discurso es leal. Nadie te va a dar voto. Pero si su discurso es falso, ahí lo vas a obtener voto porque estás tratando de comprar la conciencia de la persona con un objeto que tal vez no te sirve. Un trago, fundas de pan, Coca-Cola. Así nos tienen educado la gente de arriba, la gente politiquera. Todo mundo indígena o no indígena espera a un candidato para que vengan con cola y pan. Les pongo ejemplo. Ahora yo que me lance de candidato a alcaldía para Morona, yo no tengo plata. Caminaré con un discurso político, un proyecto bien puesto para el desarrollo y el bienestar de los pueblos indígenas. No me van a creer. Pero si va un politiquero con fundas de cola y pan, ¿no? Regalos con sardina, con arroz, seguro es alcalde. Llega al poder, se olvidó porque ya le pagó con especies, con objetos. Y me gusta a ustedes, estimado Pedro, y al amigo Juan Carlos, que expuso realmente, me hizo ver otro mundo de la política. Pero en la política, desde mi punto de vista, nadie va a hablar o nadie dará un discurso leal. No, por el momento. Por eso es muy importante inculcar estos conocimientos de la ética y moral política desde las organizaciones, empezar a trabajar desde la niñez de los niños, de los jóvenes, porque es muy duro conducir a una persona adulta, porque si yo hablo de la política con otro político, seguro es puñete, ¿no? Eso es lo que decimos aquí, ¿no? Que él habla mejor que el otro. No, la opinión es muy libre, la opinión es muy amplia. Hay que saber entender, respetarnos y opinar. Pero nosotros como compañeros que estamos en este mundo de formación política, realmente donde sienten nuestros ancestros o sintieron, o nuestros abuelitos que están pensando, porque ¿cuál es la filosofía del pueblo shuar? Es no mentir, no robar y no ser ocioso. Por eso crearon un movimiento Pachacuti. ¿Y cómo está el movimiento Pachacuti ahora? 3, 4 personas apoderados y quieren ser ellos mismos. Pero los mejores líderes están asentados en el territorio que tal vez yo no le conozca. Moisés Shimpu siempre ha dicho, compañeros, todos podemos llegar a gobernar. Todos podemos llegar a ser prefecto, alcalde, presidente de república, pero unidos,
sin invertir ni un solo centavo, sino crear un verdadero proyecto político de desarrollo sustentable y sostenible, donde indígenas o no indígenas podamos encontrar el verdadero buen vivir, reformando constituciones, leyes, acuerdos. Yo sé que todo el mundo, toda la nación puede unir, porque para nosotros los pueblos indígenas no hay fronteras, no hay límites. Sabemos muy bien por qué hay fronteras, por qué hay corruptos, por qué escribieron esas leyes para imponer, tenernos encerrados. Y si hablamos, si gritamos, si proponemos a la cárcel, con militares, policías, que nadie debe hablar. Pero no tenemos miedo, tenemos esa sangre guerrero, pero no para matar, sino yo siempre digo, como Shuar, pues, unamos con esta ecoversidad, con otros compañeros, amigos de otros países, que es posible hacer un cambio verdadero en toda la nación. Porque lo que yo contamino en Ecuador, estoy contaminando en última galaxia. Si yo no cuido mi planeta, destruyo otro planeta. Así es la política. Si yo no tengo una formación política profesional, igual estoy contaminando la generación. Entonces, mi persona o mi personalidad, mi forma de ser es cambiar, ser ejemplo de la sociedad, decir la verdad, al menos poco a poco, subir de grada en grada en grada, porque es muy difícil de una entrar en una sociedad, decir, mira, que esto es así, que tal vez yo ya aprendí cosas nuevas, no, es muy duro. Pero es posible, yo siempre digo, empezar desde niños, desde jóvenes y con proyectos a futuro, que Ecuador y otras naciones puedan encontrar o podamos encontrarnos una verdadera unidad, una verdadera política democrática participativa, donde hombres y mujeres podamos gobernar nuestra nación y podamos construir una verdadera constitución, una verdadera leyes, donde podamos beneficiar todos, sin ver que son indígenas, sin ver que son blancos, son gringos, son rusos, no, porque todos somos seres humanos. Lo que queremos es que no haya discriminación, que no haya pobreza. Tenemos tierras intensas, tenemos oro, cobre, ríos, tanta riqueza, pero nos falta grandes proyectos para el desarrollo comunitario de la nación Shuar y de otros indígenas y para el mundo. Gracias. Gracias, Moisés. No sé, vinculando un poquito tal vez lo que comenta Marcelo y lo que comenta Moisés, bueno, justamente este seminario se llama Ciencias Políticas y Movimientos Sociales, porque digamos que la experiencia y la teoría y la filosofía nos han enseñado que no basta con la dimensión de lo que está escrito en la ley, en la Constitución, en las instituciones, ¿no? Para que pueda reorientarse el rumbo en beneficio de la mayoría, ¿no? Sino que siempre tiene que haber esta dimensión del movimiento social, ¿no? En ese sentido, el doctor Dussel lo que plantea es que tenemos que tener siempre conciencia de la dimensión del pueblo como está en un orden dado y la dimensión que tenemos como comunidad, como pueblos, de entrar al estado de rebeldía, ¿no? Y que ese estado de rebeldía es legítimo siempre y cuando, ¿no? Se plantea restituir, ¿no? El poder a la comunidad y hacer el bien en función del mayor número de personas, ¿no? En esa búsqueda del buen vivir, de la felicidad, ¿no? Y entonces es ahí donde, digamos,
se oponen todas estas perspectivas y nos oponemos a que quede todo solamente en la institución o en la letra, ¿no? Y que debemos hacer realidad, ¿no? Por esto la idea de la demagogia de que si algo está planteado pero no se ejecuta, pues en realidad es vacío, es demagogia, ¿no? Y esta dimensión también que plantea Moisés. Ahora, creo que algo que no ha estado en la mesa y podría ser importante discutir es que aquí estamos, sobre todo, tres formas de organización muy fuertes, ¿no? De la chilena emergente, de la Federación Shuar y la del Frente, pero también se plantea cómo aplicarnos a nosotros, a nosotras mismas, estos principios, porque a veces digamos, son organizaciones muy centralizadas, ¿no? Y entonces cuando algo es centralizado en exceso, ¿no? ¿Sí? Y que no tiene una interacción con la base, vuelve a ocurrir esta parte de la corrupción de lo político, ¿no? Porque si solamente bajan, digamos, orientaciones y bajan órdenes, entonces nos perdemos de la riqueza de la comunidad y de la capacidad también de respuesta e insurrección de la comunidad, ¿no? O sea que la dimensión democrática no es solamente una frase, ¿no? Sino que tenemos que practicar, ¿no? En todos los niveles de organización de los movimientos populares, ¿no? Para evitar que se fetichice, que se fosilice la relación de poder, ¿no? Y que podamos estar realimentando siempre entre base y centro, ¿no? Y poder recuperar la iniciativa espontánea, digamos, de los jóvenes, de las jóvenes, de los grupos mayoritarios, porque a veces tenemos las estructuras también internamente ricas de representación, ¿no? Pero si no hay ese movimiento que va y vuelve, entonces se queda fosilizada la dirigencia, se separa y empieza ese proceso de corrupción también al interior del propio movimiento social, ¿no? O sea que digamos que no hay estructura perfecta, sino que tenemos que siempre, como dice Marcelo, educarnos, ¿no? Y estar educando para que seamos autoconscientes y podamos corregir, ¿no? Y evitar también que tanto los sistemas políticos y las instituciones como nosotras y nosotros mismos en nuestra organización seamos capaces de restituir el poder de la comunidad y su capacidad de creación, de invención y de ejecución, porque de otra manera pues hay esa disociación, ¿no? Entre los elementos de la comunidad política, porque la estructura misma hace que se separen, ¿no? Las grandes bases de los centros, ¿no? Adelante con la palabra. Doctor, buenos días. Pedro. Acá Ya, en doctor. México, Pedro, le decimos a quien se llama igual, tocayo. Sí, sí, doctor. Sí. Tocayo. Bueno, doctor, yo voy a acotar lo que dijo el compañero Shuar de la Amazonía, lo que dijo sobre lo que habló, o sea, lo que a mí no me gusta, lo que Shuaras, en el Ecuador, mayoría somos mestizos indígenas, Shuaras. Nosotros somos Shuaras autóctonos, pero habló mayoría de los Shuaras, distinguen hispanos, dijo, hispanos, nosotros, toda la gente que ha ido en el oriente no son españoles, son indígenas civilizados de la sierra que han ido, pero ese es el racismo que existe, nosotros mismos creamos esa diferencia de raza. La gente de la sierra van en el oriente, lo tratan como hispanos. Hispanos, nosotros no estamos dominados por españoles, mayoría son indígenas, civilizados, tanto de la sierra y de la Amazonía también. Muy pocos son mestizos.
Y los blancos, blancos españoles realmente serán unos 20-30% en el Ecuador. Pero en el oriente, que van mayoría, son gente indígena de la sierra, civilizada igual que nosotros. Eso quería acotar, compañero, que se borre de la mente eso, en primer lugar. Segundo lugar, el Shuar tiene que prepararse, hay que preparar la base, hay que preparar la gente del pueblo, para que no tengan mentalidad frágil, no se dejen lavar el cerebro, no se dejen vender por un pan, por una cola, por una cerveza, o por lo que tal fulano está vestido de zapatos de lujo, no, o porque viene con un buen carro, no. ¿Por qué se dejan convencer? Es porque tienen mente frágil. La gente Shuar no está preparado. Entonces hay que enseñar el pueblo hay que enseñar que aprendan, que no se deje lavar el cerebro, no miren a la persona cómo viene, cómo es, no. Entonces, y por eso muchos dirigentes se basan en eso, le llevan una cola o le lavan el cerebro. Entonces no debemos hacer eso. Entonces hay que enseñar el pueblo realmente, ese es lo que, la base, hay que enseñarlos. Como dijo expresidente señor Rafael Correa, todos somos iguales. Nadie es más que el otro, todos somos iguales, sino que hay que enseñarlos para que no se dejen lavar el cerebro. Ese por otro lado. Y por ese motivo, los dirigentes shuaras, mayoría, se han corrompido. ¿A quién aprendieron? A los que vienen de la sierra. A eso han aprendido. Se han hecho daño, como decía un compañero que de Pachacuti. ¿Quiénes eran Pachacuti? Pachacuti no es de los shuaras. Pachacuti es la conalle de la sierra. Pero los shuaras mayoría se han afiliado a Pachacuti. Toda la gran mayoría de los líderes de Pachacuti son corrompidos, son corruptos. Todos son corruptos. Entonces, todos los que se han afiliado son corruptos. Eso tenemos que preparar a la gente, al pueblo, para que elijan líderes que realmente que sirvan al pueblo, no vayan a servirse ellos, no, porque como decía el compañero, una vez que ya están arriba, ya se olvidaron, no defienden los derechos del pueblo, no defienden, por falta de educación, falta de ética profesional. Entonces nosotros, los compañeros que estamos ahorita estudiando, capacitándonos en la política, tenemos que mirar más allá, no para nosotros, sino para el pueblo, la nueva generación que viene, la juventud, la gente de las bases, hay que enseñarlos, que no se dejen convencer por un plato de comida o cómo va vestido el señor. No, no es eso. ¿Por qué estamos así? Nos falta de preparación. En primer lugar, tenemos que borrarnos de la mente de que los que vienen de la sierra no son hispanos, son indígenas como nosotros, sino que son civilizados, que entran a trabajar. Pero yo he visto a la mayoría de los compañeros, Shuara dice, hispanos, dice, ¿qué hispanos? Ellos no son hispanos, son igual que nosotros, sino que ellos viven en la sierra, nosotros vivimos en el oriente. Eso es lo que yo quería acotar a todos los compañeros que se borren de la mente de la mayoría de los Shuaras que yo he visto, hasta mis hermanos mismos, he visto hispanos. ¿Qué hispanos? No son hispanos, son de la sierra que vienen igual que nosotros, civilizados. Españoles son pocos, son 20-30% que viven en grandes ciudades, nada más. Entonces, eso es lo que nos falta, doctor, a nosotros, prepararnos, profesionalizarnos, que todos somos iguales, todos podemos llegar a ser alguien, todos podemos servir, no servirnos, sino servir al pueblo, al que necesita. Educar a la gente, educar las bases, hasta el último rincón de la patria. En verdad que ahí vamos a cambiar el país y asimismo nosotros vamos a cambiar, hacernos respetar quiénes somos. Porque a nivel internacional del Ecuador, por la ignorancia de nosotros, ¿quiénes son los que han gobernado toda la vida, desde la independencia hasta la fecha? ¿Quiénes han gobernado? Los que han venido de afuera, los que han venido de otras partes, hijos de los extranjeros, nos han dominado y nos tienen dominado todavía. Eso tenemos que ir borrando, que nosotros, autóctonos, también podemos hacer. Podemos gobernar nuestro país, podemos sacar adelante. Así como podemos gobernar nuestro país, también en las comunidades podemos
gobernar, hacernos valer, porque eso es lo que nos falta, sino romper esa barrera de corrupción, eso hay que romper. Pero con la civilización, con la preparación del pueblo, vamos a romper esa barrera de corrupción. Eso es lo que puedo acotar, doctor, mi pensamiento propio, lo que yo siento por mi raza y de raza, y soy lo que soy y digo y defenderé siempre lo que somos nosotros, sin perder nuestra cultura, nuestros orígenes, siempre, sin complejarnos, porque muchos shuaras se complejan, se preparan por ahí, van a grandes ciudades, hasta se olvidan su idioma, su cultura, su costumbre, se complejan. No, yo, doctor, he estudiado en grandes ciudades y vivo en grandes ciudades y trabajo para el pueblo, pero yo no me complejo, yo hablo perfectamente mi idioma, mis costumbres y lo que soy. Donde quiera que digo, yo soy esto. Mis padres fueron guerreros, vengo de esa raza, sangre originario bravo, donde hacían mis abuelos, mis tatarabuelos, mi padre hacían sansa, de eso vengo, le digo. Soy sangre caliente, sangre bravo, y sigo siendo. Así es, doctor, eso es lo que yo acoto. Tenemos que prepararnos. Primero, preparar el pueblo. Ese es el pueblo, tiene que preparar y saber elegir a sus líderes. No los mismos líderes. Los líderes han cogido como costumbre, como un negocio, como que ellos son dueños del partido. No, esto no puede. Ponen el padre, ponen el hijo, y así sucesivamente. Eso hay que cambiar. Esa mentalidad hay que cambiar. ¿Con qué podemos cambiar? El pueblo tiene que prepararse. Preparándose, van a elegir. No es que van a ver a la persona cómo va, cómo habla. No hay que mirar eso. Hay que ver cómo piensa, qué sentimiento tiene. No hay que ver el físico, no hay que ver de afuera. No, eso es lo que nos hace la ignorancia de nosotros. La gran mayoría del pueblo tiene que prepararse, autoformarse, autoeducarse. Entonces, por eso estamos preparando nosotros, los líderes, los usuarios, nosotros tenemos que enseñar para que sepan elegir a sus líderes. Y así vamos a cambiar nuestras comunidades y así vamos a cambiar nuestro país también. Gracias, doctor. Eso es lo que puedo acotar, mi pensamiento propio, sin ofender a todos los compañeros. Tal vez ese es mi pensamiento. Gracias, doctor. Gracias, tocayo. Adelante, Chinky, creo que querías aclarar algo, ¿no? Sobre sí, doctor. Un gusto saludarles a cada uno de ustedes, compañeros, mis estimados Yatsurus, doctor Pedro. Yatsuru. Amik mahrum march de casa llamado saban de casa hachut saban sabara y achi shuar de casa tum amahu universidad de casa ma chicham política de casa ni metrat sa de casa homat kupuhania no tiene de casa ma doctor Pedro pungerantukat apacham. Doctor Pedro, saludos, estaba hablando con mi idioma, no saludando a los compañeros para que puedan también escucharnos bien con nuestra lengua. Primero, agradecido, ¿no?, a todos los ponentes, a nuestros compañeros, a nuestros mayores, quienes están compartiendo algunos conocimientos y algunas inquietudes, ¿no?, en tema de política, ¿no? Bueno, hablando del tema política, hay positivo y negativo, ¿no? Decía ahí algunos compas como Pedro, como compañero, ahí está como Murach, que han pasado en esta trayectoria política, ¿no? En cambio nosotros jóvenes que estamos viendo a ustedes, ¿no? Cómo hacen la política, cómo dan ejemplo a la juventud, que ahora justamente están hablando de cómo educar a la juventud, a la niñez. Yo creo que parte de ustedes, he visto, ¿no?, muchas debilidades, que ahora educan tema política a los jóvenes, como ya mencionaron, en tema de facilismo, ¿no?, en tema de mentira. Eso es lo que educan los mayores. Yo tengo dos cosas que he visto y respeto a estos mayores, a estos educadores, a estos profesionales, como
Pedro dijo, somos profesionales. A estos profesionales les he visto que tienen dos cosas. A estos viejos políticos les tengo analizado en dos cosas. Hay viejos políticos buenos y hay viejos políticos malos. Entonces, hay viejos que enseñan a la juventud. Hay buenos educadores, hay buenos sabios, hay buenos mayores políticos que hacen un camino para el bienestar de la juventud. Y eso, de mi parte, felicitarles, ¿no? A cada uno de ellos, a compañeros. Y a algunos que he visto en este recorrido, en esta organización, en algunas partes. Pero hay políticos que ya mencionaron nuestros compañeros que simplemente buscan llegar a, a interés de ellos mismos. Llegan simplemente a lucrarse de ellos mismos sin ver a la sociedad, a las comunidades, a los barrios que apoyaron, ¿no? Entonces, hay dos cosas negativas, positivas, y yo felicitarle, ¿no? A algunos, no solo a usted, yo felicitar a algunos compañeros, a algunos líderes mayores, que a veces yo siempre les digo viejos, ¿no? Con todo ese cariño, porque hay nuestros mayores que nos educan con un camino correcto, pero hay otras que demuestran diferente que como jóvenes nosotros, o sea, debemos que ver también como joven o como niños, quién estamos yendo al proceso, ver dónde caminar, dónde ir. Porque yo, en un político, aquí en mi cantón a veces se ve, ¿no? A este político este año hizo pero algo que hizo positivo debemos que recogerlo como jóvenes. Si están aquí compañeros, jóvenes, compañeras, nosotros como jóvenes debemos que recoger las cosas buenas. Las cosas malas de lo que hacen los políticos hay que dejarle a la basura. Yo creo que una de las estrategias, como nosotros, como persona, primero debemos que saber elegir qué tipo de política debemos que demostrar a la sociedad. Eso es lo que podríamos nosotros ver. Otra cosa que quería es que en tema de política nace desde la familia, nace desde las comunidades, nace desde las asociaciones, nace desde las organizaciones, son una estructura que debemos que saber, compañeros, debemos que tener una estructura, pasar una estructura para poder llegar o ser un candidato. O sea, por eso, desde familia se hace la política. Si nosotros no lo hacemos desde familia, si saltamos directo a ser político, ahí es quien nos equivocamos. Y a la vez, cuando elegimos o sale un candidato, a veces, según dice, son profesionales, ha estado en ciudad, viene en la comunidad y está un rato y quiere ser candidato. Eso ha habido, compañeros. Entonces, ¿y qué hace ese profesional? Simplemente de ciudad viene y sabe las malas mañas de ciudades, como decir, como palabra borracho, cómo robar, ¿no? Entonces vienen y la gente ciega, como ya hablaron los compañeros, con unas migas les da y ya apoyan y llega a la alcaldía y en entidades públicas. Ya, y estamos fregados después nosotros lamentar. Entonces, compañeros, las cosas en tema política, yo por mí, como joven, no quien ahora esté en este proceso caminando, yo creo que la política debe nacer desde familia, de comunidad, de asociación y más en las organizaciones, otras escalas más. Porque ahí vamos a ver las necesidades, ahí vamos a saber las problemáticas que podemos dar solución a nuestras comunidades,
a nuestras acciones, a nuestro cantón, a nuestras parroquias y así sucesivamente. Pero sin eso no lo podemos, compañeros, a decir que somos todos, ¿no? De mi parte eso, y otra cosa que dijo compañero Pedro, mi respeto, ¿no? No sé de dónde agregaste la palabra A.S. Schwarz. Quisiera una explicación de eso, porque nosotros como nacionalidades, ¿no? Como nacionalidad que hemos estado en la Amazonía, solo tenemos somos como nacionalidad Shuar, no Shuaras. Y si me equivoco, quisiera que me expliques eso, compañero Pedro, porque esa palabra discriminatoria que tú lo haces no me gusta como joven, amigo. A mí no me gusta que me traten como Shuara. La verdad, disculpe un poquito, a veces me sé ponerme inquieto con eso, ¿no, doctor Pedro? Porque prefiero que me traten Shuar directo, no Shuara, Shuaras. Esa es una palabra que no sé dónde agrego, compañero Pedro, tú como profesional, quisiera que me explique eso. Y otra cosa que dijo una palabra ahí, bueno, tú como profesional algo dijo, bueno, me olvidé, pero ya te voy a escribir en el chat. Entonces yo creo que conjugar esta ideología con ustedes como mayores, como profesionales, nosotros como jóvenes, que estamos en proceso, yo creo que mirar y pensar una estrategia consolidada de crear una enseñanza o dar ustedes o nosotros conjugar un camino que nos podría, que nosotros, ustedes hablaron que debemos que enseñar desde la niñez, sí, para enseñar eso y para que los niños o nosotros aprendamos eso, debemos que conjugar una ideología positiva, un camino concreto con ustedes. Pero si ustedes solo ponen o algunos políticos ponen, solo ellos escriben y quieren que cumplan, no se va a lograr nada. Yo creo que conjugando pensamiento de jóvenes, pensamiento con los mayores, con ustedes, o con un equipo de sabios, yo creo que sí lo podemos conseguir y conjugar una política sana y, como ya hablaron, tener un gobierno como Shuar y gobernantes Shuar que sí tengan ese amor, ese cariño a su pueblo. Yo creo que podemos hacer, no solo está cumpliendo como ustedes ya hablaron ahí, no un solo 3, 4 que esté mandando. Yo creo que, compañeros estimados, yo creo que debemos que discutir. Esta es una discusión y compartir, ¿no? Porque nosotros también de ustedes estamos aprendiendo. De cada idea que ustedes ponen, estamos anotando para poder ir viendo a ver dónde, o cada palabra que ustedes nos dicen, que, o sea, algo que no da sentido. Entonces, nosotros como jóvenes tenemos que preguntar. Entonces, yo creo que de mi parte, ¿no, compañeros jóvenes, quienes están acá en este seminario, que decir, pregunten, porque aquí están nuestros compañeros mayores que han pasado el proceso, el proceso, que han pasado su trayectoria de trabajo. Yo creo que de ellos, como compañero, como doctor Pedro, nos enseña sus procesos, sus luchas, sus experiencias, sus investigaciones. Tenemos que preguntar. Aquí están nuestros compañeros líderes también que han pasado, nuestros mayores que son profesores. Entonces yo creo que tenemos que preguntarles y sacarnos de duda algunas inquietudes que nosotros como jóvenes tenemos. Entonces, una pregunta que le dejo al Pedro, ¿de dónde agregaste A.S. Schwarz? A.S. Dame el significado. Gracias. Gracias. Bueno, voy a acotar al compañero que me acaba de decir, de Schwarz. Más breve, dar la palabra a otro. Sí, adelante. Ya, bueno, para mí Schwarz, yo creo que son varios, muchos. Como decir, la población, para mí es Schwarz. Y Schwarz es una persona que, una sola persona, le digo, Schwarz, una sola persona. Entonces digo, varios, muchos,
comunidad Shuaras, yo digo, para mi criterio, estoy hablando de muchas comunidades, mucha gente, Shuaras. Y Shuar es una persona que le estoy indicándole, Shuar, o sea, así me enseñaron a mí. Mi familia me enseñó, Shuar es una sola persona. Ahí viene Shuar, una persona que viene. Shuaras son muchos. Eso es, compañero, mi criterio personal. No sé si, no sé, hablé mal o lo ofendí, no sé, pero yo creo que no lo he ofendido. Estoy diciendo lo correcto. Bueno, de todas maneras, si lo ofendí, discúlpeme, pero yo creo que algo no he ofendido ni tampoco no ofendo mi raza, porque yo también soy Shuar mismo. Entonces yo digo, siempre he hablado así, Shuaras, hablo con mucha gente, o sea, muchas comunidades Shuaras, y Shuar, digo, una sola persona. Ahí viene, como digo, viene Pedro o viene Juan, y digo, ahí viene un Shuar, y yo, desconocido, Shuar viene. Lo estoy diciendo, una persona que viene. Si vinieran muchos, dijeran, 4 o 5 personas, digo, ahí vienen Shuaras. Yo digo, creo, así imagino yo, vienen 4 o 5 personas, digo, ahí vienen Shuaras. Pero si viene una persona, digo, ahí viene Shuar. No sé, ese es mi criterio. O sea, siempre así lo he dicho. Si algo, no sé, yo creo que no he ofendido a nadie. Bueno, ese compañero, amigo, bueno, Gracias. de todos modos estamos debatiendo. Si, no sé, Son los estamos para aprender. Está bien, Sí, está estamos bien. para aprender. de la traducción, porque justamente cuando estamos hablando en castellano y entra en conflicto con cualquier otra lengua, ¿no? Por poner un caso, nosotros vivimos en la región purépecha y entonces muchas veces las personas que no son hablantes dicen los purépechas, ¿no? Pero en realidad purépecha, el sufijo final echa quiere decir varios, es el plural, ¿no? Entonces, digamos, desde el purépecha, decir purépechas es inapropiado porque ya hecha es plural. Y así nos pasa, pues, con muchas lenguas, de repente al pasar al castellano hay algún conflicto, algún ruido, ¿no? Pero bueno, adelante, Patricio, y luego están Marcelo y luego Moisés, ¿no? Y no sé si alguien más falte, pero Patricio, adelante. Eduardo también. Ok. Adelante, Patricio. Abre tu micrófono. Buenos días, mi estimado días. doctor. Desde el pueblo y nacionalidad del Ecuador, de una organización Nación Shuar del Ecuador, que es con una sigla de la NASHE. Nosotros también somos representantes, quienes estamos en el momento, el 14 de febrero, pues es un día de amor, un día de paz, un día de felicidad, un día de unidad, un día de fuerza, de amor, de trabajo. Entonces hacemos que llegue un cordial saludo a todos mis compañeros y compañeras que están en este seminario de ciencias políticas. Para mi forma de pensar, para mi forma de exhortar y compartir en esta mañana, pues sobre la política, para mí sería muy importante que nosotros deberíamos educarnos y seguir educando a nuestra generación. Entonces esa es la forma que va a seguir fortaleciendo a nuestras futuras generaciones. Entonces, ¿qué quiero decir? La política es la forma de organizar. Entonces, cada hombre, cada principio tiene su forma de organizar en la política. Entonces, además de esto, nosotros tenemos una conformación que tenemos, son las bases, decimos, las comunidades, las asociaciones, y después viene la organización, está arriba la organización. Entonces, todo esto está fundamentado en la política. Entonces, que hoy nosotros queremos decir que somos una nacionalidad Shuar y todos tenemos en el Ecuador, hay 23 nacionalidades que está conformando, tiene una fuerza en el Ecuador. Entonces, de ello nosotros es muy importante pues que nosotros también deberíamos
aprender y deberíamos seguir fortaleciendo la política de que cómo gobernar. Entonces, ahí, ¿dónde va a gobernar el hombre? Cada hombre gobierna. Ahora nosotros tenemos en los lugares parroquiales, cantonales, provinciales, nacionales. Entonces, ahí, la juventud debe estar preparándose cada vez, cada momento, para poder a gobernar con buenos principios y tratar de apoyar a todos los en el Estado. Entonces, por ello, este momento para mí ha sido que nosotros aprendamos las experiencias que tienen cada uno de diferentes partes y deberíamos a reaccionar. Entonces, es ir fortaleciendo esta educación de calidad. Doctor, muchísimas gracias. Este aprendizaje ha sido muy fortaleciente a cada uno de nosotros. Entonces, aquí nosotros no deberíamos estar peleando que muchas cosas, no. Ahí sí hay que debatir, varias veces hay que debatir. Y cómo vienen trabajando, qué hacen. Entonces, por ello yo quiero decir aquí, agradecerles a todos ustedes, mis estimados compañeros de Ecuador, que son de diferentes lugares, de diferentes comunidades, asociaciones, organizaciones. Entonces es momento de nosotros a fortalecer, nosotros debemos que educarnos y seguir educando a nuestros hijos, a nuestra generación. Para que así el Ecuador en diferentes lugares vaya fortaleciendo unas cosas que entonces esto ha sido para mí a decirles a ustedes, mi doctor, y para todos ustedes me gustaría expresar en mi propio idioma a mi gente, saludar desde aquí, desde Macua, desde mi comunidad. Amig marumene kaskaviña yatsur tuncha huisha uniña kupuhaji pengreti kakara maste hu uniña ti pengreti turako yamai mahuta wanchaida que omate akrumiyesha tuke ando wiaki toma pues no andamos primera y uchiri tura korchite no kun tu kamun pan si wikinawe toma pues yamai chura ta tiñe política tika pengernika y tu penger kakao penger nahamin atinet tumasam de viña tur atumcha tunyang patun tipak ma atum harno ni nan bahme más que actividad cham gente he usan. Muchísimas gracias, le agradezco bastante, doctor Pedro Regadas. Esta conversatoria, este seminario, vamos a seguir compartiendo y relacionando. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Marcelo. Muchas gracias, doctor, por permitirme el debate sobre de la política. Muy bien, a los colegas también, es bien cierto, respeto, porque la opinión es democrático, no para resentirnos. Para los profesionales recibimos para poder sacar una conclusión positiva. A eso se refiere. Algunos quizás por falta de conocimiento o por ignorancia tengan ese complejo de resentirse, pero no estamos para resentir. Es un debate para llegar a una conclusión. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Hay muchos políticos, compañeros que están desempeñando en diferentes públicos, ya. Y a referente de lo que está pasando de la juventud, en especial habló un compañero, un joven ecuatoriano étnico amazónico. Por mi parte, yo le sugiero que se prepare para no tener estos titubeos, porque muchas de las veces los políticos se preparan para poder conquistar y dominar a esa persona débil. Pero nosotros, cuando estamos preparados, no vamos a ser
una herramienta, un material sencillo para ser utilizado por los mediocres políticos, sino a lo contrario, elegir buenos elementos. Por ende, para esta mejor generaciones, para nuestros hijos, ¿cómo tenemos que hacer? Educar nuestros hijos. Y así vamos a cambiar. El único medio, el único que podemos salir, porque la educación lleva a lo grande. Por otro tema, hablando de la política, hay muchos compañeros que nos utilizan con este lema, Pachacutic. Esa Pachacutic no es de aquí de Ecuador, viene desde Bolivia. Pero no estamos para resaltar tanta historia. ¿Cómo nos dicen, cómo utilizan este lema? Pero primero utilizan esta frase y son los primeros que se meten a robar. A Maquilla, a Mayuya, a Mashuba, lema, que hasta da pena de escuchar. No ser ocioso, no mentir, no robar. Primero son los que ejecutan. Eso es un falso lema que no se cumple. Son solamente que está allí para poder convencer y para poder conquistar a la gente humilde que no tiene conocimiento, que no está preparado. Y por ende, compañero, hago un llamado a los compañeros, a los jóvenes, a prepararse. Así lo vamos a sacar a estos malos elementos. Y permítame, doctor, y a los compañeros, voy a permitir y saludarles en mi idioma. También hablo idioma. Turanisan puenger yatsuruhu una shunimuka ni mete pujamo nam hui paña hui yumin gerum atumin yatsuru. Achuar nomia, kichuan mania, shiver nomia, kichun mania, noya ains un Ecuador nunca tipak no matsat na atuñi tsur nunca nam tura tungiña tura noñi huñi Amazonia na parmi nuna punger miexan amika mahrumo yatsuru punger ki toma sam de huinge yatsuru unimararte y uchiri uniyararte y ella y uchiri pasi tuke matsamiare na políticos ni cuya tagaka ni nuje Ainzo no imerchanga ma atumagtarong me nachi tandachi susa umote enya ona susa mutsuk chiri niharar inja penge pase mahtam tomasam de okayahochi di tomasam de yatsuru tuakar irundar hu i hui matsatanya huka yuskera i aparina hat makera kringa irundar chicham tuku ke hurkar i uchiri i yachi irut kamuna matsat kamuna tuke chicham hikatasan nuna wakera hai nuna tinya yuminsan yatsuru viña chicham andurtar minga apari nahat mar no narin amigman y kuarume. Gracias, doctor. Aunque, bueno, permítame, es mi dialecto, tengo derecho de opinar y sobre reseñar a mis compañeros para que no diga que nosotros no sabemos, por ende mismo, y da una indignación por lo que somos pueblos originarios y muchas veces hemos sido explotados, y da una indignación. Pero cuando toca decir a los compañeros, a los dirigentes, los malos líderes, cuando toca decir, hay que decirlo en claro, pero no por lo que uno tiene ese concepto de negativismo, sino también corregirlo para que sepa que trabaje en beneficio de la comunidad. Eso sería, doctor. Antemano le agradezco a usted por permitirme y a los compañeros también que me están escuchando, y ahora yo necesito otros compañeros que expongan la inquietud. Ahora queremos la opinión de todos los compañeros que estamos en este estudio vía virtual. Muchas gracias, doctor. Gracias, Marcelo. Moisés. Quería hablar el compañero Eduardo, por favor. Está alzando, adelante, creo que Eduardo. 3 veces. Sí. Adelante, Eduardo.
Abre tu micrófono, está cerrado. Está cerrado tu micrófono, Eduardo. Ya. Ok. Hola. Muy buenos días, doctor Pedrito. Un abrazo grande a todos los compañeros de este estudio 7. Les deseo un abrazo grande en esta mañana y linda tarde que Dios nos ha regalado. Y gracias, atentamente he escuchado lo que se está exponiendo, que nos toca hoy la materia para poder exponer y debatir ideas, cristalizar ideas y consolidar y concretar lo que se está llevando en este estudio tan importante. Compañeros, lo que yo quiero exponer, mi opinión personal, mi criterio, que el punto de mi vista que yo tengo ya planteado sobre temas de educación intercultural aquí en nuestro Ecuador, en nuestro pueblo, lo que es la nacionalidad como pueblo shuar, como auto nos identificamos. Pueblo minerario, pueblo de guerrero, pueblo con derecho, pueblo con dignidad, un pueblo soberano. Aquí en nuestros planteles educativos, voy a hablar aquí en nuestra educación, cómo surge, cómo tiene atendiendo el gobierno nacional. En todas las propuestas del gobierno, de cada gobierno de turno que vienen, tienen que decir que en nuestra nacionalidad como pueblo shuar, cada vez un político ofrece en la campaña electoral que va a ser una educación de la primera, que va a ser una educación que se va a respetar, que se va a mantener infraestructura, con unos aulas virtuales, pero todo lo contrario, no se ha podido llegar a ese éxito. Todos los gobiernos del turno son los culpables. ¿Por qué el pueblo shuar no puede estudiar? ¿Por qué el pueblo shuar no puede tener un acceso a internet? ¿Por qué un pueblo shuar no puede tener una vialidad de la primera? Pero no hemos sido atendidos por estos gobernantes del país. Hoy tenemos un gobierno del encuentro, pero hasta aquí no vemos ninguna activación educativa, una educación revolucionaria, una educación de la primera. No existe en este momento. Por esta razón, yo creo que hay algunos compañeros antecedieron que para poder gobernar, para poder defender los derechos del pueblo y las nacionalidades como nosotros nos identificamos, como un pueblo guerrero, un pueblo de paz, un pueblo con derecho, con los costumbres, con los saberes ancestrales. Por esta razón, al no existir el apoyo del gobierno nacional, no fortalece lo que es la interculturalidad. Para saber hablar, nuestros hijos desde la casa deben aprender a hablar nuestro idioma. Shuar chichaman, nika artineti, gian mañaviniña no, yatsuro. Pero papás a veces aculturamos, shuar aculturado. Por esa razón, nosotros como papás y mamás responsables en la casa debemos que inculcar lo que es nuestras costumbres de vivir. De ahí van a aprender vuestros hijos, porque hoy actualmente, ¿por qué se pierde la cultura nuestra? Y va perdiéndose, y eso no podemos permitir, compañeros. ¿Y quién nos va a dar solventando en cada pueblo? Para un presidente de república no le importa, porque solo importa los bolsillos. Le importa a seguir adelante y ganar más políticas. Por esa razón, en nuestra propia casa hay que enseñar a hablar nuestro idioma, nuestras costumbres. Pero, ¿qué pasa? A veces papás y mamás no hablan en la casa nuestro idioma. Por eso los hijos
nacen, más dominan el español, y ya cuando salen al pueblo, ya olvidan de hablar nuestro idioma, nuestros costumbres. Le da vergüenza de hablar en Shuar. Se empieza a complejarse una hija, empieza a complejarse vuestros hijos. Pero qué lindo cuando un hijo nace y aprende nuestros idiomas y sale en la ciudad, sabe hablar Shuar, sabe dominar. Es correcto, lógico. Porque primero lo nuestro, y luego segundo podemos acoplar otros idiomas occidentales, las vivencias. Por esta razón, compañeros, en el tema educativa doy una referencia a esto. Temas laborales, derechos laborales, temas de trabajo. Aquí en el Ecuador, el gobierno del encuentro ofrecía $500, pero hasta aquí no lo tenemos ese resultado. Apenas un $25 que hace subir el salario básico 425, que antecedió a hablar el compañero Marcelo. Pero no es lo suficiente. Por esta razón, las empresas transnacionales que vienen de otros países, aquí en la Amazonía, en el Ecuador, tratan de explotar y explotarnos. Voy a hablar aquí en Morona, Santiago, refiero en la región amazónica. En Cantón Limón Indanza, hay unos por sector de Guarinza, hay una empresa que está trabajando, una empresa canadiense que está pagando, compañeros, un contrato discontinuo que tienen, es decir, tienen que trabajar una semana son pagadas como $220. ¿Esto estará justo? ¿Estará bien protegido? Esos trabajadores, me parece que para mí se está mejor explotando, una explotación laboral. ¿Por qué será que nos están explotando ese? Tal vez porque nosotros somos un pueblo shuar, o tal vez porque no podemos defendernos, o tal vez porque no podemos hablar con estos yanquis que vienen aquí en nuestro territorio para decir que esto vamos a hacer. Compañeros, no podemos permitir, mientras nosotros estamos al pie de lucha y preparándonos, profesionalizándonos para poder inculcar y defender lo que es nuestra autodeterminación. Aquí nos debe dejarnos respetar, sea quien sea en nuestro territorio, porque nosotros tenemos nuestra autodeterminación y defendemos nuestros ríos, nuestras aguas. Y nosotros tenemos que decir a la empresa transnacional, ¿se queda o se va? Como nosotros somos vividores de nuestras propias tierras. Por esta razón, compañeros, a prepararnos y unirnos. Porque hoy, actualmente, los compañeros jóvenes que nos vienen atrás, que nos vienen siguiendo, ¿a qué se dedican? Los jóvenes hoy, actualidad, casi no están direccionados a la educación. ¿Qué es lo que está gobernando? Está gobernando en los planteles educativos, hay venta de drogas. Esos son los que están reinando, pues, también en las ciudades, hasta en los sectores campos comunitarios, en las comunidades, porque se está viendo la realidad, porque en mis propios ojos se está pasando. Yo estoy viendo esto, por eso digo lo que está ocurriendo dentro del territorio de cada una de nuestras provincias. Por esta razón, compañeros, yo invito a luchar juntos para poder defender los derechos del pueblo y gobernar con conocimiento y altura con nuestros propios principios y saberes ancestrales, sea en cualquier ámbito político. Acabaron de anteceder que lema de Pachacuti, con todo respeto, compañeros. Claro, cada movimiento, partido político no es malo, sea de quien sea revolucionario. Pero, compañeros, aquí lo más fundamental, el papel fundamental que se debe manejar en la política es la persona y el líder, quien va a estar al frente
llevándose con este partido político quién va a representar para gobernar a cualquier entidad de poder popular. Por esa razón, compañeros, el pueblo tiene que ver para poder elegir qué tipo de elemento es este socio en las comunidades. Para ser un síndico debe saber elegir el pueblo qué tipo de socio es. Y desde ahí tiene que escalarse para llegar hasta el futuro del presidente de la República del Ecuador. Compañeros, por esta razón, yo invito a todos quienes estamos estudiando en este virtual, en este Universidad CIET. Gracias, compañeros, por compartir, seguir compartiendo, para mejorar cada día más en nuestro pueblo. Sobre todo, ser honesto con nuestra organización. Honestidad, mantener esa honestidad y esa unidad. No ser divisionista. Un líder que divide no es un buen líder. Un líder que divide es un líder que realmente es fracasado. Que es un fracasado en su vida social. Hay algunos líderes que llegamos a ser profesionales. Como alguien dijo, ahí se llega a ser, sacarse pecho, sacar la curvatura, que nosotros somos tanto, que no sé qué tanto. No. Hay que ser humilde. Cuando uno ya se llega a ser alcalde, un prefecto, un concejal, un presidente de la junta, quiere sobrelevarse sobre el pueblo. No debe estar así. Un electo democrático popular debe estar abajo y el pueblo debe estar encima. Y sobre todo, doctor Pedrito, me gustó que dijo mandar obedeciendo. Y es correcto este término, esta palabra. Me gustó, muy interesante, doctor. Me quedó grabado aquí. Y hay que mandar obedeciendo lo que uno está ejerciendo aquí en la función. Mandar cumpliendo al pueblo para que se llegue una obra comunitaria, obra social, obras de proyectos productivos, obras educativas. Entonces, eso es cuando un gobierno, cuando un líder realmente ama a su pueblo, como pueblo shuar, como un líder shuar, intelecto, tiene que llegar a ser gobernar con transparencia, que tanto hablamos de la transparencia, y esa transparencia hay que cristalizar haciendo con hechos y haciendo ver a la sociedad entera de lo que nosotros representamos. Por esta razón, muchas gracias por compartir con ustedes. Pedrito, otro Marcelo, el Chinqui, Murach, el Pedrito doctor, un abrazo grande, mi nombre es Eduardo, seguiremos conversando y mi opinión hasta ahí ha llegado, compañeros y compañeras. Gracias, Eduardo. Félix, adelante, Félix Núñez. Primeramente, buenos días, compañeros, desde Ecuador, del Cantón Tihuinza. Simplemente escuché todo lo que ustedes, los líderes políticos, y ustedes saben más al tanto de la política, como estamos hablando de la política. Me gustó la intervención del compañero Eduardo, del Marcelo, mientras nosotros, como juventud, que recién estamos ya iniciando, estamos analizando bien de lo que ustedes ya vivieron mucho tiempo en la política, entienden qué es la política. Entonces nosotros como juventud, la juventud tiene nuevas ideologías, como somos nuevas generaciones, tenemos nuevos pensamientos y ser preparados para poder defender a nuestro pueblo, que se llama Shuar, pueblo Shuar. Dentro de eso, el pueblo Shuar, de lo que mencionó el compañero Eduardo, el pueblo Shuar es el mejor en la Amazonía. ¿Por qué? ¿Por qué digo Porque la Amazonía es en la Amazonía es lo que explotan petróleos. ¿Ya? Entonces, ¿de qué me refiero? El pueblo Shuar es el mejor a lo que enriquece al país, que es el Ecuador. Pero en la educación no nos ha tomado en cuenta el presidente de la República, que es hoy actualmente Guillermo Lasso. ¿Qué nos ha dado? Nada. Ni infraestructura.
Además, nosotros, una comunidad fronteriza, y somos mejores, ricos en el mundo, tenemos oro, cobre, explotan minerías de mayor escala, pero nosotros no somos tomados en cuenta. Ese es mi criterio, a veces que me pongo a analizar, cómo se podrá llegar a concluir en este ámbito de lo que estamos haciendo debate. Me gustó analizar y profundizar. Muchas gracias, poco a poco seguiremos compartiendo. Gracias a la experiencia que ustedes tienen, Eduardo, Marcelo y compañero Pedro. Muchas gracias, doctor, por permitirme en esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, Félix, gracias. No sé, Moisés, si quieres ahora sí tomar la palabra o ya expresaste lo que querías. Tengo cita, perdón, no vaya a opinar. Ok, perfecto. Bueno, pues yo quería comentar algunos puntos, ¿no? En lo que alguien más toma la palabra. Sí es muy importante esta dimensión de la familia, ¿no? O sea, hay un espacio justamente, por ejemplo, en las tesis del doctor Dussel de la separación de lo privado y de lo público, ¿no? Pero también en algún momento del siglo pasado, del siglo XX, ¿no? Los movimientos de mujeres plantearon un punto de vista que ha sido muy relevante, que dicen que también el ámbito de lo privado es político, ¿no? ¿Sí? Porque muchas veces en el ámbito de la familia ocurren muchos de los grandes problemas sociales y opresivos, ¿no? Y tenemos que tener como atención a este espacio de privado, ¿no? Y cuando comenta mi tocayo Pedro, ¿no? De enseñar al pueblo, bueno, un poquito también junto con esa parte, creo que en las últimas décadas hemos ido desarrollando en nuestra América la idea también de aprender del pueblo, ¿no? O sea que son dos pinzas, ¿no? Enseñar para elevar la conciencia, pero también siempre conectarse con el aprender del pueblo, ¿no? Por eso citábamos en la sesión anterior los 7 principios del movimiento zapatista de los pueblos mayas de México, ¿no? Que es mandar obedeciendo, es decir, obedecer y no mandar, ¿no? La idea justamente de no corromperse, de representar en lugar de suplantar, y la idea no solo de bajar orientaciones políticas o saberes, ¿no? Sino estar como recuperando, ¿no? Desde abajo las cuestiones, ¿no? Y la idea de servir en los cargos institucionales, en los cargos públicos y no servirse, ¿no? Y la idea de ser capaces de convencer en lugar de vencer con los compañeros, con las compañeras, ¿no? Y la idea de tener una perspectiva constructiva y frente a las posiciones simplemente destructivas, ¿no? Y la idea de siempre pensar en proponer en lugar de imponer porque se tiene una dirigencia, ¿no? Ahora, la parte de la educación que se comenta que es fundamental y parte nuclear también a lo político, ¿no? Aquí si recuerdan la exposición sobre Gramsci, ¿no? Del doctor Esteve Morera, algo que él planteaba desde Gramsci que es muy importante es que como sea que le demos vueltas, finalmente la educación es un aparato de hegemonía, ¿no? Y necesitamos ver cómo construir otras perspectivas educativas, ¿no? Más allá del Estado, ¿no? Y la educación que se corresponde con reproducir el rol de las mujeres como dominadas, el rol de los pueblos originarios como dominados, el rol de los trabajadores y trabajadoras como dominados, como dominadas, ¿no? Y hacer otros procesos alternativos, particularmente en el caso que más se ha comentado hoy de los Shuar, ¿no? Porque, por ejemplo, en México ha habido procesos de construcción de educación
diferente en distintas perspectivas, ¿no? Una es esto que estamos viendo, ¿no? Ir paralelamente, totalmente por fuera del orden escolar, y nosotros no buscamos la validación, digamos, del aparato del Estado, porque sería lo mismo que someterse a los criterios, ¿no? de la misma educación que nos oprime, ¿no? O, por ejemplo, los zapatistas desarrollaron a partir de sí mismos y de sí mismas y del apoyo internacional escuelas zapatistas que están dentro de un estado en el estado, digamos, ¿no? ¿Sí? Y en otras ocasiones las comunidades han optado por generar instancias de educación donde tienen la capacidad de recibir apoyos, ¿no? Y desde su propia solidaridad interna generar los espacios educativos para responder a su propio interés, ¿no? Por ejemplo, es el caso de algunas universidades o instancias educativas intermedias acá se llama preparatoria, ¿no? Desde la misma lengua y desde la misma comunidad, ¿no? En educación comunitaria. En el caso de Guerrero, por ejemplo, digamos que en los MEPA, que se conocen más en México como un despectivo tlapanecos, ¿no? Optaron por tener una institución que era la educación intercultural, pero de alguna manera tomarlas en sus manos, ¿no? Y buscaron procesos de afiliación con universidades, ¿no? De manera que una universidad que es del Estado totalmente, pero más progresiva, acogió su proyecto y entonces se educan en MEPA desde la perspectiva MEPA, ¿no? Pero dentro también de un aparato general, o sea, cómo diversificar las posibilidades educativas desde distintas opciones, pero que no respondan al aparato de hegemonía del capital y del neoliberalismo, ¿no? Y un par de comentarios de carácter lingüístico, ¿no? Yanqui, que dijeron por ahí, no lo había escuchado en otros países. Yanqui justamente viene de una lengua náhuatl, ¿no? De acá de México, porque se le dice así a los estadounidenses, porque Yanquic en náhuatl es nuevo, ¿no? Entonces ese Yanquic se volvió Yanqui, es decir, los nuevos, porque los mexicanos, las mexicanas estamos antes que los estadounidenses en el territorio norte que nos arrebataron en la guerra de 1847, ¿no? Entonces por eso se les dice yanquis. Y algo que es muy técnico, pero quizás es importante también, que comentaba otro compañero sobre el dialecto shuar. En el ámbito lingüístico tratamos de evitar la palabra dialecto para referirnos a las lenguas, porque toda persona en realidad hablamos un dialecto, es decir, yo hablo el dialecto del castellano americano, del castellano americano mexicano y en particular el del centro de México, ¿no? Y así cada quien, ¿no? Habla el shuar de su región o habla el mapuche de su región de Chile, etcétera, ¿no? Pero todas son lenguas, ¿no? O sea, es lengua el shuar, es lengua el mapuche, es lengua el náhuatl, es lengua el castellano, y esa lengua tiene variaciones y a la variación le decimos el dialecto del centro de México del castellano, ¿no? El dialecto shuar de Cuámar, ¿no? El dialecto mapuche de una región de Chile, ¿no? Entonces, porque la palabra dialecto para referirnos a nuestras lenguas originarias suele tener una carga de disminución, ¿no? Como si el castellano o el francés o el inglés fueran lenguas y el shuar o el náhuatl o el mapuche fueran dialectos, ¿no? Entonces, bueno, son detalles, pero como los detalles luego acarrean
consecuencias, ¿no? La importancia de referirnos a nuestras lenguas originarias como lenguas plenamente, ¿no? Y en todo caso, dentro de esa lengua yo hablo el dialecto de tal pueblo, de tal región, ¿no? Y bueno, quería, como ya nos estamos acercando al final de la sesión, comentarles sobre el seguimiento de historia, que fue la parte media del seminario, que la idea es que podamos avanzar en completar los trabajos. En el caso chileno, Elías y Giovanni avanzaron en la propuesta. Entonces, bueno, si hay alguna consulta en el chat particular que tenemos para Chile, pues adelante para ver cómo va con ese trabajo para concluir esa experiencia y luego cómo podemos apoyar en colectivo para y tal vez discutirla incluso en algún momento, ¿no? En el caso de los compañeros y compañeras del frente, me parece que anda por aquí Hugo, si no me equivoco, ¿no? Entonces, que sería importante que pudiéramos revisar si los acuerdos tomados con la Universidad Autónoma Metropolitana se están siguiendo para que no vayamos a incumplir en los plazos del acuerdo, que tenemos que entregar la lista de teléfonos y de correos de todas las compañeras y compañeros que tenemos que tener listo para el día de la próxima sesión en marzo, un lugar donde se congreguen los del norte de San Luis Potosí, los del sur en Chiapas, ¿no? Y nosotras, y el envío de la bibliografía de Francisco Villa y con el listado de prioridad de los textos, ¿no? Y para el caso de las compañeras y compañeros Shuar, pensaba yo generar como un grupo más pequeño en WhatsApp, ¿no? Donde están los que en principio, cuando hicimos la visita en diciembre, se sumaron al proyecto de historia, ¿no? Zunki, Moisés, ¿no? Nunco y misma, ¿no? De alguna manera, los distintos compañeros que están en el documento que pusimos en el chat, pero también si ahorita alguien más se quiere sumar a ese equipo de historia Shuar, que lo manifieste, digamos, en el grupo del seminario de ciencias políticas, para al abrir ese grupo, incluirlo, y que empecemos a avanzar ya en la factura concreta, en la investigación concreta de la historia Shuar, para que podamos tener a fin de año el documento, ¿no? que produzca este equipo, ¿no? Porque puse ahí el plan, pero ya no hubo comentarios sobre la cuestión. Y sobre la sesión del sábado, comentarles que va a ser una sesión extraordinaria de extensión del módulo de Derecho antes de cerrarlo, porque tuvimos oportunidad el día de ayer de ir por procesos de solidaridad con compañeras y compañeros normalistas de lo que fue la primera institución educativa de enseñanza de maestras y maestros, la Normal Rural de Tiripetío, que está en un riesgo extremo en este momento de ser desaparecida por el Estado, ¿no? Porque es muy progresista y desde 2012 la reprimieron terriblemente, ¿no? Y entonces van a compartir algunos compañeros el sábado la experiencia de la Normal de Tiripetío, justamente como un proceso donde la ley existe, ¿no? Pero el mismo Estado la violenta y pasa por encima, y que no tenemos que ser inocentes, ¿va? Como el derecho se ejerce también en función del interés de clase y del Estado, y que podamos tener oportunidad de dialogar con los compañeros, ¿no? Entonces esa sería la sesión del próximo sábado, y aprovecho también para comentar que voy a pedirle a algunos otros compañeros que estén al tanto de
de esa sesión por si yo pierdo señal porque tengo que viajar a la Huasteca y hay muchos puntos donde no hay señal, entonces para que puedan hacerse cargo de la sesión y el intercambio, ¿no? Entonces, bueno, tenemos todavía unos minutitos, no sé si alguien más quiere intervenir, ya sea el compañero Elías de Chile o los compañeros del Frente o alguien más de los compañeros Shuar. Nos queda como para una intervención. ¿Nadie se anima? ¿Nadie? Bueno, si no hay ya intervenciones, entonces pues cerraríamos aquí, ¿no? Y también, cada que no puede intervenir Elías porque está sus jefes cerca, está en el trabajo. También comentarles que como hay algunas compañeras y compañeros que han entrado tarde al seminario, ya en otra ocasión se puso todos los links, es decir, los enlaces para revisar el módulo 1 de ética y política en Casiel, que nos acompaña en la administración de este espacio, va a subir los enlaces para el módulo 2, para que quien no haya cubierto el módulo 2, que es el de economía y neoliberalismo y capitalismo, pueda revisar ese módulo, de manera que los que entraron tardíamente puedan irse regularizando, ¿no? Entonces va a subir ahí los enlaces para que estén atentos a revisarlos quienes no los han revisado. Y pues nos vemos entonces el sábado, ¿no? En la sesión sobre la normal rural de Tiripetío. ¿No? Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, buenos días. Hasta luego.